vinieron a nuestro encuentro del día de hoy. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestra clase en modalidad virtual dentro de la asignatura de Ciencias Biológicas 1 y vamos a estar hablando de los conceptos de respiración celular y fotosíntesis. Lo bueno es que justito vamos a enganchar estos dos contenidos que justamente son también procesos metabólicos con lo que estuvimos hablando el día de hoy en la clase de ciencias químicas. Entonces vamos a unir las ideas. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del proceso de respiración celular, que es el conjunto de transformaciones, es decir, es la vía metabólica para que podamos obtener energía biológica en forma de esa molécula que conocemos como ATP. En este contexto, cuando hablamos de respiración celular, hablamos de reacciones por las cuales principalmente los hidratos de carbono, pero pueden ser también otras moléculas de tipo orgánico, son degradadas, como vimos hoy, pasan desde lo más complejo a lo más simple para poder obtener, por un lado, energía, que como vemos acá, es una molécula o son moléculas de ATP, y poder también obtener esqueletos de carbono que se usan para el crecimiento y el mantenimiento de las células. Entonces, si vemos la reacción química de la respiración celular, es que a partir de una molécula de glucosa, en presencia de oxígeno y en presencia de un medio acuoso, obtenemos, esta es una molécula compleja, la glucosa, obtenemos moléculas más simples como el dióxido de carbono, obtenemos agua y obtenemos la formación de moléculas de ATP. Además de la glucosa, pueden ser utilizadas como sustratos respiratorios, es decir, como sustancias, como moléculas que se pueden degradar para obtener energía, los lípidos, que son las grasas, que los vamos a estudiar más adelante, algunos ácidos orgánicos y las proteínas en caso que el cuerpo así lo necesite. Y vamos a hablar ahora de estos procesos que seguramente ustedes ya conocen, que hacen a la respiración celular. La respiración celular se lleva a cabo en tres momentos. El primer momento recibe el nombre de la glucólisis. La glucólisis consiste en degradar esa molécula de glucosa y convertirla en otra molécula que se llama piruvato o ácido pirúvico. Algo, algo importante a tener en cuenta vinculado con el proceso de la glucólisis es que en este proceso no se utiliza oxígeno y no se liberan dióxidos de carbono. ¿Cuáles son las principales funciones biológicas de este proceso? Se va a sintetizar la molécula que le vamos a conocer por el nombre de sustrato, que va a ir al ciclo de Krebs. Hay una producción de energía metabólica porque se forman dos moléculas de ATP y también se forman algunos sustratos que son precursores para la formación de otros compuestos, es decir, algunos de estos diferentes compuestos en el proceso de la glucólisis. Si el cuerpo lo necesita, lo puede convertir en un lípido o lo puede convertir en una vitamina según la función que necesite. Para verlos o para recordarlos, porque probablemente ustedes ya hablaron de este proceso y estamos haciendo una retroalimentación. La glucosa, que es un hidrato de carbono, es un monosacárido de 6 carbonos, utilizando, aquí está una reacción en la cual vamos a utilizar primeramente dos moléculas de ATP para fosforilar la glucosa. Se va a formar un compuesto que se llama glucosa 6-fosfato o fructosa bifosfato. Esta molécula de 6 átomos de carbono se va a dividir en dos y va a formar un compuesto que se llama gliceraldehído 3-fosfato.
Este compuesto, al liberar el grupo fosfato, forma cuatro moléculas de ATP y forma dos moléculas de este compuesto que es muy importante, que son los dinucleótidos. Estos son compuestos que ayudan a movilizar electrones y que posteriormente en lo que va a ser la fase de la fosforilación oxidativa van a ser utilizados. Este compuesto, entonces, generando estos dos productos, van a dar origen a la molécula piruvato. Y en este proceso se tiene una ganancia final de 2 ATP. ¿Por qué? Y porque aquí se me producen 4, pero como yo invertí 4 al inicio, 2 al inicio, 4 menos 2, mi ganancia efectiva es de 2 moléculas de ATP. La glucólisis, que es la primera etapa de la respiración celular para tener un rendimiento óptimo de la glucosa, tiene que ocurrir en presencia de oxígeno. Pero muchas veces cuando estamos, por ejemplo, en una actividad muscular intensa, necesitamos contracción muscular permanente porque estamos corriendo o estamos haciendo ejercicio, este proceso de glucólisis puede ocurrir en el músculo y quedarse solamente en este proceso con una ganancia de dos moléculas de ATP. No pasa al ciclo de Krebs y el piruvato se convierte en un compuesto que se llama ácido láctico, que seguramente alguna vez escucharon, porque el ácido láctico justamente es el que da esa sensación de cansancio muscular después de mucha actividad, porque el músculo tuvo que generar ATP como energía para que se lleve a cabo el proceso de formación de ATP y generación de energía. Imaginémonos de que sí tenemos oxígeno. Entonces, la glucólisis va a pasar al siguiente paso, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se da en condiciones de oxígeno, ocurre ya en un organelo celular de los que hablamos la clase pasada, que es la mitocondria, y ese piruvato, o ácido pirúvico, se va a convertir en un paso previo al ciclo de Krebs en un compuesto que se llama acetilcoenzima. Las principales funciones biológicas de este proceso es la producción de estas moléculas donadoras de electrones que después van a actuar en la cadena transportadora de electrones, también producción de moléculas de ATP. En el ciclo de Krebs sí se libera dióxido de carbono y también se forman esqueletos de carbono para que nuestro cuerpo pueda formar moléculas de proteínas, de lípidos, de hormonas o de vitaminas que necesita. Y vamos a ver cómo se da el ciclo de Krebs. Habíamos hablado que hay un paso previo de activación en donde ese piruvato que en la glucólisis se formó con 3 átomos de carbono va a separar un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y se va a unir a la coenzima. En este proceso ya se nos va a formar una molécula de NAD, un dinucleótido de adenina y niacina. Y se me forma el compuesto llamado acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se va a unir a un sustrato que se regenera permanentemente en el ciclo de Krebs, que se llama oxaloacetato y va a iniciar una serie de cambios que seguidamente vamos a estar viendo. En esta serie de transformaciones se van a formar 3 moléculas de dinucleótido de adenina y niacina, una molécula de dinucleótido de adenina y flavina, se van a liberar 2 moléculas de dióxido de carbono que pueden servir para construir sustancias del cuerpo o renovar tejidos, células corporales, y se van a formar también moléculas de ATP. ¿Y cómo se da el ciclo de Krebs? Para recordar los diferentes, las diferentes moléculas que habíamos llamado hoy metabolitos dentro de este ciclo.
Después de la glucólisis, el piruvato libera una molécula de dióxido de carbono, se forma el dinucleótido, se une a la coenzima A y tenemos acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A entra en presencia de agua al ciclo, se libera la coenzima A y la coenzima A se regenera constantemente, se utiliza, se une al oxaloacetato y forma el citrato. Acá hay una serie de transformaciones en donde el citrato se va a interconvertir en isocitrato. El isocitrato acá se va a formar una primera molécula de NAD y se va a liberar una molécula de dióxido de carbono y se forma el compuesto cetoglutarato. Al convertirse el cetoglutarato en succinato, se forma nuevamente una molécula de NAD y se libera una molécula de dióxido de carbono con la formación de una molécula de ATP. El succinato se va a convertir en fumarato y aquí se va a formar el dinucleótido de adenina y flavina. Al fumarato se le va a adicionar agua y se va a convertir en malato. Y el malato, con su transformación al oxaloacetato, va a formar nuevamente una molécula de NAD y el oxaloacetato va a unirse nuevamente a una acetilcoenzima. Como ven, este es un ciclo dinámico donde el producto inicial se regenera como proceso del ciclo. Y por cada acetilcoenzima A que ingresa, recordemos que por una glucosa entran dos moléculas de acetilcoenzima A. Tenemos dos moléculas de dióxido de carbono, una molécula de ATP, tres moléculas de dinucleótido de adenina y niacina, NAD, y una molécula de dinucleótido de adenina y flavina, FAD. ¿Por qué estos dos compuestos que están aquí señalados al final son tan importantes en la respiración celular? Porque después, el tercer proceso es la cadena transportadora de electrones, que se llama también fosforilación oxidativa. Este proceso también se da en presencia de oxígeno, sigue ocurriendo en la mitocondria y da agua como un producto final. Si lo vemos gráficamente, lo que sucede es lo siguiente. Esto que vemos aquí de un color rosa es la parte interna de la mitocondria. Esta es la membrana interna de la mitocondria y esta zona es lo que se conoce como espacio intermembranoso o lo que vemos aquí en este gráfico. ¿Qué sucede? Aquí hay electrones disponibles y gracias a estas moléculas, que son moléculas transportadoras de electrones, a través de estas proteínas que están en la membrana celular, los electrones se van a ir moviendo hasta que finalmente van a llegar tanto los electrones como los protones, porque cuando tenemos movimiento de electrones que tienen carga negativa, está asociado también el movimiento de iones hidrógeno, porque esto viene de la ionización del agua, de la separación del agua en hidrógeno positivo y OH negativo. Entonces, el hidrógeno va a formar agua, pero también lo restante va a pasar a través de una proteína y gracias a una enzima que se llama ATP sintasa, se van a formar numerosas moléculas de ATP. Específicamente se van a formar de 32 a 34 moléculas de ATP. ¿Por qué? Y porque el movimiento de electrones, todo lo que implica movimiento, tiene que ver con energía cinética y el paso final de los protones genera la formación de energía. Por eso que este es un proceso biológico importante a través del cual se obtiene energía biológica para el funcionamiento de todos los seres vivos y por supuesto también nuestro. Entonces, este es el conjunto de transformaciones metabólicas a través del cual los seres vivos obtienen energía.
Ahora vamos a hablar de un grupo particular de seres vivos, que son los seres vivos que tienen un pigmento que se llama clorofila. Recuerdan que cuando habíamos hablado de la célula vegetal, hablamos de que tenían unos organelos que se llaman cloroplastos y dentro está un pigmento que se llama clorofila. Bueno, quienes llevan a cabo principalmente el proceso de fotosíntesis, las plantas, los vegetales y también lo llevan a cabo las algas. Las algas no pertenecen al reino plantae, al reino de las plantas, pero sí tienen características de presencia de clorofila, entonces sí llevan adelante procesos de fotosíntesis. Y el proceso de fotosíntesis consiste en un conjunto de reacciones químicas en donde voy a unir moléculas de dióxido de carbono que el vegetal lo va a obtener a partir del aire, de la atmósfera, en presencia de agua para formar moléculas de glucosa y liberar oxígeno. Por eso también el proceso de fotosíntesis es muy valorado, porque uno de sus subproductos importantes para el funcionamiento de la vida tiene que ver con la liberación de oxígeno. Por eso que siempre se valora, o se habla de los vegetales como importantes productores de oxígeno a nivel de la tierra. Y a eso le vamos a sumar también hoy en día los descubrimientos que indican que las algas que están presentes en los mares también son importantes productoras de oxígeno. Bueno, conociendo esto, vamos a ir viendo características de la fotosíntesis. Ocurre principalmente a nivel de la hoja, la estructura de la hoja, que tiene un tejido que lo vamos a estudiar en la próxima clase, después del examen, tejido que se llama parénquima, donde están estas células con estos pequeños pigmentos o estas pequeñas estructuras llamadas cloroplastos que tienen el pigmento clorofila. Un cloroplasto se ve hacia adentro. Es como una serie de estructuras, como unos pisos, y que tienen como unas monedas almacenadas unas sobre otras. Este conjunto de estructuras se llama tilacoides y aquí están guardados los pigmentos fotosintéticos para cuando la planta lo necesita. Bueno, ¿qué va a suceder? Esta fotosíntesis va a ocurrir en dos momentos. Esta es la célula vegetal. Aquí está el cloroplasto. Va a haber un primer momento que va a ocurrir dentro de estos tilacoides, que se llama fase dependiente de la luz, o también algunos materiales le llaman reacciones luminosas. ¿Por qué? Porque necesitan la energía directa, energía solar directa. Luego vamos a tener un segundo grupo de reacciones que ocurren en la zona interna del cloroplasto que se llama estroma, y esto se llama fase independiente de la luz, o también algunos le llaman reacciones de la oscuridad, en donde se va a utilizar la energía capturada en la fase previa y las moléculas de los dióxidos de carbonos para formar estos carbohidratos, principalmente la glucosa, que va a ser aprovechada por el vegetal. Vamos a ver cada una de las fases. ¿Cómo empieza a funcionar la fase 1? Esos pigmentos que habíamos dicho están dentro de esa estructura que se llama tilacoide y tiene clorofila, pero también puede tener caroteno y algunas proteínas. Como ven, no sé si acá están pudiendo observar que están parpadeando estos colores, porque aquí incide un rayo de luz solar y estas moléculas tienen la capacidad de captar esa energía y ir pasándole a través de sus moléculas vecinas. Estas diferentes sustancias que pueden estar presentes en un vegetal colaboran a un mejor aprovechamiento de la luz solar. ¿Por qué? Y porque la luz solar tiene longitudes de... Y por ejemplo, la clorofila
capta la longitud de onda 680, 700. El caroteno puede capturar una energía de onda de 650. Entonces, para aprovechar mejor la energía, en algunos vegetales hay más de un pigmento. Pero al principio de esta estructura, que se llama fotosistema, donde hay varias moléculas de clorofila, es recibir la energía solar e ir pasándole a las diferentes moléculas de clorofila vecinas y en ese movimiento se genera energía. Y va a ocurrir lo siguiente. Acá está ese mismo gráfico del fotosistema, en este caso el fotosistema 2, que se llama P680 porque este fotosistema captura la longitud de onda 680. Bueno, para que pueda iniciar el proceso de la fotosíntesis, ocurre el proceso de autoionización del agua. El agua se separa en sus iones hidrógeno y también hay separación de formaciones de OH y eso genera o disponibiliza electrones que ingresan al fotosistema. Esos electrones que están unidos a estos pigmentos, cuando entra la energía y se moviliza a lo largo de las moléculas, moviliza a los electrones y estos electrones dan un salto. ¿Por qué? Y porque están cargados energéticamente, entonces se movilizan y en este movimiento, que también es una cadena de transporte de electrones, se forman moléculas de ATP. Los electrones llegan a esta segunda estructura que se llama fotosistema 1. El fotosistema 1 capta la longitud de onda 700 de 700 nanómetros y los electrones se reenergizan, es decir, nuevamente incide la luz solar, se mueve a lo largo de las moléculas de clorofila, los electrones también se mueven y aquí vuelven a dar un salto los electrones, solo que ya no son recibidos por un nuevo fotosistema, sino que son transferidos a esta molécula que es el dinucleótido de adenina y flavina. Recuerdan que esta es una molécula aceptora de electrones. A lo largo de todo este movimiento se fueron formando moléculas de ATP, porque recordarán que la energía cinética genera formación de moléculas de ATP. ¿Cuánto se va a formar? Y a partir de 12 moléculas de agua, energía lumínica y presencia de clorofila y ADP, que son las moléculas de ATP descargadas, y 12 aceptores de electrones, tengo como producto 6 moléculas de oxígeno, 12 moléculas equilibradas de dinucleótido y 18 moléculas de ATP. Entonces, 18 es el número de moléculas de ATP que se generan en un ciclo de esta fase dependiente de la luz. Muy bien. ¿Qué hace el vegetal en su inteligencia del mundo natural con esos 18 ATP? Pasa a la siguiente fase, que es la fase independiente. ¿Por qué se llama esta como fase independiente de la luz? Porque esta fase no necesita incidencia directa de luz solar, sino que va a utilizar los ATPs que ya se formaron en la fase previa. ¿Y qué va a suceder aquí? Se va a llevar adelante un ciclo, así como el ciclo de Krebs son serie de pasos, que se llama el ciclo de Krebs. En este proceso, el vegetal, también en el cloroplasto, va a absorber moléculas de dióxido de carbono del ambiente. Esto se llama captura de moléculas de dióxido de carbono y lo lleva adelante una importante enzima que es la rubisco. Cuando ingresan estas moléculas, van a pasar por una serie de transformaciones. Se va a formar un compuesto que es fosfoglicerato,
y el fosfoglicerato luego se va a convertir en gliceraldehído trifosfato. Esta es la fase de reducción del dióxido de carbono y en este proceso ya se gastan 12 ATPs de los 18 que tuvimos de la fase previa, como que se ahorró y se empieza a gastar en el ciclo de Calvin. Y de esos 12 moléculas de dinucleótidos que estaban en estado de equilibrio, quedan formando 12 moléculas de fosfato y estas quedan en estado de carga positiva. Aquí estas moléculas de gliceraldehído salen del ciclo y van a unirse dos moléculas para formar glucosa, y porque la glucosa tiene 6 carbonos. Y una parte va a continuar, algunas moléculas de gliceraldehído salen y otras continúan para nuevamente regenerar la ribosa fosfato que se va a ir uniendo a las moléculas de dióxido de carbono. En esta etapa de regeneración de la ribosa fosfato se gastan otras 6 moléculas de ATP. Entonces, como ven, si sumamos las 12 que gastamos en la reducción del dióxido de carbono más las 6 que gastamos en la regeneración de la ribosa, tenemos 18, justito los 18 ATPs que se formaron en la fase dependiente de la luz se gastan en el ciclo de Calvin para que en una vuelta se pueda formar una molécula de glucosa. ¿Qué sucede con esta glucosa? Y al igual que nosotros, los seres humanos, los vegetales van a usar la glucosa para producción de energía en forma de ATP, porque los vegetales también tienen que tener energía para el desarrollo de algunos procesos vitales dentro de todo lo que es su organismo, y lo que no utilizan lo van a almacenar. Por eso que existe gran disponibilidad de hidratos de carbono y los vegetales lo almacenan en forma de almidón y eso colabora con su estructura. Entonces vamos a encontrar almidón a veces en las raíces, vamos a encontrar almidón también en los tubérculos, otras formas de hidratos de carbono como más biodisponibles, como los monosacáridos, lo encontramos en los frutos y en las flores. La fructosa están presentes en frutos y flores. Entonces, de todo este proceso de formación de glucosa a través de la fotosíntesis, el vegetal o lo aprovecha para su mantenimiento con vida o lo almacena. Y muchos de nosotros aprovechamos esa glucosa que se almacena en forma de almidón en los vegetales para, a través de la ingestión, como hablamos el día de hoy, poder obtener fuente de energía. Entonces, de esta manera, les presenté de manera breve, como para hacer una retroalimentación, porque estos son conceptos que ustedes habrán abordado ya en el curso probatorio de ingreso. Yo les quiero dejar como una actividad de tarea. No es necesario que me entreguen, sino como para que ustedes puedan trabajar en una retroalimentación, hacer un breve esquema desde su propia interpretación, desde su propio estilo, o sea, no precisamente el esquema que yo les mostré, sino el que a ustedes les parece más comprensible, tanto del proceso de la respiración celular como del proceso de fotosíntesis. Entonces, con eso, más lo que estuvieron elaborando del modelo gráfico de la célula, más los principios de la vida, vamos a practicar para lo que sería nuestra primera evaluación parcial de la próxima semana. Entonces, hasta aquí nuestro contenido del día de hoy, dejándoles con esta sugerencia de actividad. Y si tienen alguna consulta o algo que quieran comentar, voy a abrir un pequeño espacio y escucho
o me pueden escribir como ustedes quieran.